campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas. Crecemos juntos. Cada una de nuestras semillas está conectada a una red. Una enorme red de expertos en maíz que se extiende hasta donde sea que estés. Hombres y mujeres dispuestos a compartir lo que saben y lo que sienten para potenciar tu plan de producción. Porque no importa dónde quieras sembrar, siempre vamos a estar ahí cerca para alimentar tus resultados y hacer crecer nuestro vínculo. Pioneer, estamos donde estás. Hacemos todo por ver crecer el campo. Porque cuando crecen los cultivos, crecen las oportunidades, las expectativas, las certezas, las garantías, los rendimientos, las rentabilidades. Crecen los campos, los productores, las empresas. Crecemos todos. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. En la segunda parte, vamos a hacerlo bien variado. Le invitamos de vuelta a la doctora María Rossini. Le agradezco nuevamente por estar, ya estuvo hace 2 años. Le pedí una actualización porque la verdad que el tema nos encantó y es bien de manejo y tratar de traducir lo que nos va a mostrar María a nivel lote y recomendaciones, y va a hablar de la desuniformidad de la implantación de cultivo de maíz y cómo podemos pensar eso a través de la fertilización nutricional. Me parece que está bueno. Venimos tratando de evaluar y mejorar las mediciones sobre la variabilidad en los cultivos. Va a hablar después Maxi también en soja. Hicimos una revisión de antecedentes y hay datos interesantes para explorar ahí. Obviamente son manejos finitos, pero que hacen, como decía Juan y recién, a que sumemos a rinde y que si todo está fino podamos ser más eficientes. Así que, María, muchas gracias. Bueno, puso este también. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los chicos de IP Agro por invitarme. La idea de esta charla es hacer para mí un repaso, pero quizás para ustedes no, hablar un poco de la desuniformidad en la implantación del cultivo de maíz y la posibilidad de poder mitigar a través de la mejora en el ambiente, que puede ser la fertilización, esa variabilidad generada por una implantación desuniforme, ¿sí? Bueno, el origen de la desuniformidad en la implantación puede ser de 2 tipos. Una puede ser la desuniformidad en la distancia entre plantas dentro de una hilera y otra puede ser la desuniformidad en el tiempo de emergencia de las plantas. Ambas pueden estar separadas o pueden estar combinadas. En el caso de la desuniformidad en el tiempo de emergencia, en un stand de plantas puede existir una variabilidad en el tamaño de las plantas que está dada por el tiempo en el cual emergieron. Una planta que emergió tardía termina siendo, por ejemplo, de este tipo, que está retrasada en su fenología y tiene una menor disponibilidad de recursos para capturar respecto a las otras que están emergidas un poco más tempranos. Eso va a generar después impactos negativos en su fijación de granos y su rendimiento.
En el caso de una desuniformidad en la distancia entre plantas, se generan dentro de una superficie micrositios o pequeñas superficies donde tenemos elevada competencia entre plantas, que son aquellas plantas que están muy juntas entre sí, que están compitiendo fuertemente por los recursos, ya sea luz, radiación o también recursos del suelo. Y tenemos también situaciones en las cuales hay subutilización de recursos. Son estos sitios donde hay huecos y plantas que están contiguas a ese hueco tienen alta disponibilidad de recursos porque son plantas casi aisladas. Entonces se generan estas dos situaciones de alta competencia por recursos o uno podría pensar en situaciones donde hay elevada densidad de plantas y otras donde la densidad está por debajo de la densidad que nosotros elegimos, ¿sí? Estas diferencias en la disponibilidad de recursos por planta hace que tengan diferente fijación de granos y diferente rendimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el marco conceptual de la fijación de granos en el caso de las plantas de maíz. El número de granos y el rendimiento de las plantas de maíz se encuentra estrechamente relacionado a cuánto está creciendo la planta en un periodo que lo denominamos periodo crítico, que es 15 días alrededor de la floración. Cuanto más crece una planta, más fijación de granos tiene. Es decir, por ejemplo, una planta que estaría cercana a un hueco o un espacio donde tiene mucha disponibilidad de recursos, sería una planta que está creciendo a alta tasa y tiene alta fijación de granos. Por el contrario, una planta que está compartiendo o que está compitiendo de manera elevada por los recursos con sus plantas vecinas, sería una planta que está creciendo a baja tasa, es decir, tiene menos disponibilidad de recursos. Eso hace que la planta tenga menor fijación de granos que una planta que está creciendo alta, ¿sí? Pueden existir casos en los cuales una planta crece por debajo de un umbral para la fijación de granos y termina siendo una planta de fijación de granos cero, es decir, una planta estéril, ¿sí? Esas serían en condiciones de elevada competencia intraespecífica. Entonces, ¿qué se genera en estas dos condiciones? Variabilidad dentro de un lote en la fijación de granos, es decir, plantas con muchos granos y otras plantas con muchos menos granos o incluso situaciones donde hay plantas estériles, ¿sí? Esa variabilidad dentro de un lote, la fijación de granos, va a incidir negativamente en el rendimiento a nivel de cultivo, ¿sí? Esto es un trabajo que ya se hizo hace bastante tiempo, que no evalúa situaciones de desuniformidad en la implantación, pero sí evalúa situaciones de alta y baja densidad o mediana densidad, y lo que encontraron es que el rendimiento de un cultivo está negativamente relacionado al coeficiente de variación en el rendimiento por planta, es decir, cuanto más variabilidad en el rendimiento de las plantas dentro de un cultivo, eso tiene un impacto negativo sobre el rendimiento de ese cultivo, ¿sí? Es decir, un cultivo más uniforme tendría, digamos, mayores rendimientos que un cultivo desuniforme, ¿sí? Ahora, si tuviéramos un cultivo, digamos, que logramos implantarlo bien, aún en condiciones buenas, el cultivo de maíz se caracteriza por ya de por sí generar variabilidad entre las plantas, ¿sí? Y eso se acentúa, digamos, de mayor manera en situaciones de alta densidad, ¿sí? Pero nosotros a través de la mejora en el ambiente podemos atenuar la variabilidad entre las plantas. Esto es un ejemplo, como para mostrarlo, pero en un cultivo en alta densidad, que en una situación sin fertilizar, la distribución de frecuencia está en barras grises del rendimiento por planta, ¿sí? Con una media de 86 gramos por planta y un coeficiente de variación del 40%, ¿sí? Cuando nosotros fertilizamos, ¿qué hacemos? Mejoramos la media, mejoramos el rendimiento por planta, llegamos a 132 gramos,
que es la distribución de frecuencias en barras oscuras, y reducimos el coeficiente de variación del rendimiento, ¿sí? ¿Esa fertilización en qué momento es? La fertilización en B6, B6. más o menos, ¿sí? Con 200 kilos de nitrógeno. Es una situación como para ver un ejemplo que cuando mejoramos el ambiente, ¿qué hacemos? Reducimos la competencia por los recursos entre esas plantas en esa situación. Entonces, lo que hacemos es disminuir la variabilidad en el rendimiento por planta, ¿sí? Bien, entonces, este es otro ejemplo donde muestra, digamos, son todos stands que están, son microparcelas que están sembrados de manera uniforme, tienen diferentes densidades, 6, 9 y 12, y diferentes híbridos. Pero a modo general, vemos que esta es la reducción de la variabilidad en el rendimiento por planta cuando fertilizamos, ¿sí? El cero es que no cambia. Valores positivos, se reduce la variabilidad. Y esta es la respuesta a la fertilización, es decir, la diferencia entre el fertilizado y sin fertilizar. Y a modo general se ve que cuanto las mayores respuestas las tenemos cuando tenemos mayores reducciones, es decir, se atenuó mucho más la variabilidad, ¿sí? Eso está positivamente relacionado a la respuesta a la fertilización, ¿sí? Esto es siempre en stands que están uniformemente implantados, ¿sí? Solo es variabilidad que se genera naturalmente en un cultivo, ¿sí? Por la competencia. Hasta ahora vimos entonces cómo en situaciones naturales puede existir o se genera la variabilidad entre las plantas de un cultivo, ¿sí? Y la posibilidad de atenuarlo a través de la fertilización. También existen diferencias genotípicas en cuanto a la respuesta, ya sea a la competencia intraespecífica dada por la alta densidad, y después vamos a ver la competencia o la respuesta a la fertilización. Esto es un trabajo que hizo Pagano y Madoni en el 2007 y muestra el coeficiente de variación de la biomasa por planta en función del tiempo, ¿sí? De tiempo térmico, ¿sí? Para dos genotipos. Se ve que bueno, la variabilidad en la biomasa por planta va aumentando desde tempranamente en el ciclo, ¿sí? Y alrededor de entre B7 y B9 se estabiliza y continúa constante durante todo su ciclo, ¿sí? Esta variabilidad genera diferencias en los crecimientos en el periodo crítico y eso a su vez genera variabilidad en la fijación de granos. La diferencia entre los genotipos es que este genotipo también aumenta la variabilidad en el tiempo durante su ciclo, pero los valores generados por condiciones de alta densidad, por ejemplo, que son estos puntos, son mucho mayores que este genotipo. Es decir, este genotipo, el 765, es mucho más intolerante a la competencia intraespecífica, ¿sí? Dada por la alta densidad. Entonces, uno podría pensar, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un stand desuniforme? Bueno, entonces quizás se ve mucho más, se reduce mucho más o es mucho más sensible ante esos micrositios donde generó mucha densidad, ¿sí? Bien, eso es la respuesta de los diferentes genotipos en cuanto a esa competencia por alta densidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la fertilización? Yo había dicho que con la fertilización o la mejora en el ambiente puedo reducir la variabilidad, pero también hay diferentes respuestas a esa reducción de la variabilidad. En este caso son otros dos genotipos, ¿sí? Que se muestra también el coeficiente de variación de la biomasa por planta en función del tiempo desde la siembra. Si bien son otras situaciones diferentes a la que mostré anteriormente, donde ya un cultivo, aunque esté implantado de manera uniforme, ya parte con alta variabilidad, pero lo que me interesa mostrarles es que en símbolos vacíos son en parcelas donde no está fertilizado y en símbolos grises son fertilizados con 200 kilos en B6 también. Cómo a través de la fertilización se reduce en mayor medida la variabilidad generada entre las plantas, ¿sí? En el tiempo, con respecto a las fertilizadas que están muy por arriba.
perdón, a las sin fertilizar que están por arriba. En cambio, en este otro genotipo, que nosotros lo caracterizamos como intolerante o sensible al estrés, se atenúa la variabilidad entre las plantas por efecto de la fertilización, pero los valores logrados, aún fertilizando, los valores logrados de variabilidad en la biomasa entre plantas, son mucho mayores que este otro genotipo, ¿sí? Aún mejorando el ambiente, no logramos atenuar, ya es propio de este genotipo, ¿sí? No logramos atenuar esa variabilidad que se generó en ese lugar. Entonces, bueno, tenemos por un lado la diferente respuesta a la densidad y por otro lado la diferente respuesta a la fertilización, ¿sí? Entonces, bueno, si yo elijo fertilizar un lote que ya está de por sí con una variabilidad en la implantación, bueno, ¿habrá diferencias entre los genotipos en cuanto a la respuesta a la fertilización? Bueno, entonces nos planteamos dos preguntas. La primera es, ¿qué sucede con la respuesta a la fertilización para un determinado genotipo en situaciones de diferente variabilidad entre plantas? En este caso generada por la desuniformidad en la implantación. ¿Sí? Todo lo que yo les mostré son cultivos uniformes que generaron variabilidad naturalmente por condiciones de determinada densidad. ¿Sí? En este caso la desuniformidad está generada por una implantación desuniforme. ¿Sí? ¿Existen genotipos menos tolerantes a una implantación desuniforme? Bueno, yo pensaría que sí, por lo que se ve en otros trabajos, ¿sí? Entonces, ¿responden en menor medida a la fertilización? Bueno, pensamos algún ensayo que pudiera responder estas preguntas. Lamentablemente, esta segunda no se va a poder responder porque solamente se evalúa un solo genotipo, pero al menos la primera se va a poder responder. Quizás se calculó que se va a poder responder. Se planteó un ensayo en la localidad de Chacabuco, se sembró el 24 de octubre del 2019 con el híbrido Next 22CPW1. Para generar diferentes desuniformidades en la implantación, se eligió, bueno, velocidades de siembra, ¿sí? Para de 3, 6 y 10 kilómetros por hora. Y eso se va a combinar con 3 niveles de nitrógeno, 80, 120 y 160 kilos de nitrógeno por hectárea, que fueron, creo que fertilizados en B6. Sí. Bueno, acá están unos chicos que van a hacer su tesis de grado en la UNOVA, Lautaro y Constanza, que hicieron las mediciones para la caracterización de esos tratamientos, ¿sí? Las mediciones fueron en 10 metros lineales por parcela, ¿sí? de cada una de esas combinaciones, o sea, para cada velocidad tendríamos 30 metros, ¿sí? lineales. Y bueno, se hicieron dos evaluaciones tempranas en B4, que fue medir la distancia entre las plantas dentro de la hilera y la altura a la última hoja ligulada en el estado de B4. La altura de la última hoja nos da una idea si hubo una desuniformidad en el tiempo de emergencia, ¿sí? Entonces, bueno, lamentablemente no hubo diferencias lamentablemente para nosotros en realidad, no hubo diferencias en la altura y en el coeficiente de variación en la altura de las plantas, pero sí encontramos diferencias en la distancia entre plantas dentro de la hilera. Aquí se muestra una distribución de frecuencias de la distancia entre plantas, ¿sí? Para 3, 6 y 10 kilómetros. Se ve que se asemejan bastante a una campana de Gauss, como todos sabrán. La distancia media no fue diferente entre las tres velocidades, 17.6, 17.5 y 18.6, pero sí hubo diferencias en la variabilidad, ¿sí? No entre estas dos, entre 3 y 6, donde la variabilidad en la distancia fue entre 36 y 39%, pero sí en alta velocidad, donde la variabilidad subió hasta el 52%. En un ejercicio que hice yo para ver, digamos, qué porcentaje de ese lote o de esa parcela está
al doble de la densidad, es decir, Claro, bueno, el objetivo. si la distancia media es 17,6, el doble de la densidad, la distancia sería la mitad, ¿sí? Entonces, calculé que más o menos entre un 5,5% o el 2,6% está el doble de la densidad, ¿sí? En esta, bastante. En la alta densidad sube hasta, en alta velocidad sube hasta 7,5, es decir, el 7,5% de las plantas están como si estuvieran en doble de la densidad objetivo. Por otra parte, que serían, esto es un esquema, digamos, es el real porque son el esquema de la distancia entre plantas que hubo en las 3 velocidades. Esa doble densidad sería, digamos, en estas situaciones donde las plantas están muy juntas, ¿sí? Los puntitos están muy juntitos unos de otros. Por otra parte, si consideramos una distancia de la mitad, sería el doble de la distancia entre esas plantas, ¿sí? 35 centímetros. Eso ya estaría a la mitad de la densidad objetivo, ¿sí? Que serían estas situaciones donde ya el espaciamiento entre las plantas es mucho mayor. En estas 2 velocidades, más o menos el 5%, ¿sí? de las plantas están en la mitad de la densidad, que son estos pequeños huequitos que hay en la parcela. Pero que en alta velocidad ya el 8,4, casi el doble de las situaciones, tenemos a la mitad de la densidad objetivo. Y bueno, desde allá no se ve, pero si uno se acerca, se ven mayor cantidad de huecos, que incluso esos huecos llegan hasta 70 centímetros, aunque son pocos, pero hay algunas plantas, unas distancias de hasta 70 centímetros, ¿sí? Esta es la caracterización de los tratamientos que veremos más adelante cuando evaluemos el rendimiento de cada una de esas plantas. Esas plantas que nosotros medimos, o que los chicos midieron la distancia entre las plantas, están identificadas, se va a evaluar el rendimiento en grano y los componentes, número y peso, y se va a estudiar o analizar qué pasa con cada una de esas plantas, a ver, bueno, la que está en el hueco si compensa la que está en alta densidad, y por otra parte después se va a evaluar, bueno, qué pasa cuando fertilizamos, si tenemos esta situación que ya está variable o tiene variabilidad en la distancia. Bueno, ¿qué haces? ¿Fertilizás lo que pensabas? ¿Tenés que fertilizar menos porque ya el rendimiento esperado ya es menor, porque ya partís con una situación de alta variabilidad, entonces el potencial sería menor? ¿O fertilizo más porque tengo la posibilidad de atenuar esa variabilidad? Bueno, eso se verá después con los resultados del experimento que bueno, esperemos tenerlo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No sé si queda alguna pregunta. Yo brevemente anexo a esto, me ha tocado hacer algún ensayo de velocidad. Ahí hay un desvío de 6 y hasta 10 centímetros. Sí. Hay antecedentes de medir entre 70 y 120 kilos de kilos por hectárea de pérdida por cada centímetro que aumenta el desvío estándar. O sea que ese valor es el doble del recomendado, el que estamos a 10 kilómetros, y podés tener un impacto entre 300 a 600 kilos por hectárea, digamos. Parece un valor ahí, pero cuando uno se pone a sumar ineficiencia es importante. Vamos a ver, lo vamos a corroborar con... Sí, va a depender del genotipo también, de cómo responda. Sí, y no, eso te quería hacer una consulta, María, si uno, digamos, quiere disgregar ahí tiende a pensar más simple y decir en factores principales. Obviamente que prevenir y no tener la variabilidad de implantación es lo mejor, obviamente, pero si ya tengo esa situación, vos, digamos, ¿a qué le daría más importancia? ¿La fertilización? O sea, esa última pregunta que dijiste, si bien no tenemos el dato todavía, ¿vos creés que la fertilización puede mitigar realmente desuniformidades altas en la siembra por causa de velocidades o la que fuere? ¿O el impacto que puede tener a lote puede ser relativo? O sea, no podemos esperar grandes compensaciones del cultivo. ¿Cómo lo ves llevado a lote? Si
si digamos uno tenía que hacer una jerarquización, si le da una importancia relativa a la fertilización nitrogenada alta. Sí, bueno, primero fertilizar hay que fertilizar. Más allá de la genética, ¿no? Sí, sí. Primero, bueno, a priori uno pensaría, bueno, si uno supiera que el genotipo ya de por sí es sensible a esa variabilidad, y bueno, yo le daría un plus para fertilizarlo y al menos reducir un poco esa variabilidad, más que nada porque los datos que mostré y tenemos muestran que cuando vos reducís la variabilidad digamos, la mejora o la respuesta a la fertilización está acompañada de reducción de la variabilidad, ¿sí? Entonces, si yo logro reducir esa variabilidad a través de la fertilización, entonces le pondría un plus. Ya si partimos de un cultivo desuniforme, si lo fertilizaría más o menos, esa es la pregunta. Sí, a la dosis que vos tenés objetivo, si vos lo tenés bien cuantificada, la variabilidad es mayor a la esperada, si corregís a la dosis objetivo que tenías para reducir la variabilidad. Pero no sinceramente, es como una verdad absoluta, digamos, según las cuantificaciones que vos tenés, si se puede revertir incrementando el nitrógeno objetivo, porque uno ya tenía el potencial. Yo creo que sí, que se puede. De todas maneras, hay que ver, digamos, cuál sería el rendimiento potencial, cuál es el nitrógeno objetivo y bueno, cómo va a responder el cultivo a esa situación, ¿sí? Yo creo que sí. Otra cuestión es después la eficiencia en el uso del nitrógeno, ¿sí? Pero se puede considerar el N objetivo en función de cuando ya tenés medido la desuniformidad, que no fue la esperada, sino mayor. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. La consulta sería si hay alguna forma o método de detectar esa desuniformidad para posteriormente hacer una fertilización variable. Sí, bueno, detectarlo, digamos, en el sitio. Bueno, sí, uno puede... Hoy con dron, digamos, se está desarrollando, sí, la posibilidad de, con tecnología, poder evaluar esa variabilidad y en base a eso después asignar una determinada tecnología, sí. Sí se puede. Perdón, ¿este ensayo está hecho a qué distanciamiento entre hileras? 70. Sí. ¿No creen que si achicando hileras se puede llegar a bajar un poquito la variabilidad? Bueno, sí. Estaba leyendo un trabajo que se hizo en Pergamino. Achicando las hileras a 50 podés llegar a atenuar un poco, porque en esos lugares donde las plantas están muy juntas, ya al acortar el distanciamiento entre hileras están un poquito más separadas y puede haber alguna atenuación en ese lado. El efecto de velocidad a cualquier distanciamiento lo tenés y sí, pero la distancia entre plantas, esas lugares donde tenés plantas muy juntas ya no van a estar tan juntas. Van a estar mejor distribuidas en el lote. Se está hablando, incluso el otro día leía que en el mejoramiento del cultivo están tratando de obtener híbridos cada vez más petizos por una cuestión de tratar de entrar con fertilizaciones cada vez más tardías. Incluso se está hablando de fertilizaciones hasta en B10 por un mejor aprovechamiento. No te voy a llevar obviamente a la parte ni logística ni nada de eso, pero sí de fisiología. Digamos, es lógico, digamos, desde el punto de vista ecofisiológico del funcionamiento del cultivo, estar pensando en fertilizaciones mucho más tardías para mejor eficiencia para el cultivo. Estamos hablando de B10, R1. Sí. Bueno, si nosotros estudiamos cuál es la demanda del cultivo, del nutriente, la mayor demanda empieza
en encañazón, ¿sí? En B6, de B6 en adelante, ¿sí? Y a partir de ese momento es cuando se empiezan a detectar también las deficiencias más severas, ¿sí? Y ya con los antecedentes que vemos de, bueno, los ensayos de fertilización que les mostré están aplicados en B6, ¿sí? Pero uno podría pensar en aplicar fertilizante más tardíamente, siempre partiendo con algún nivel. No es que todo el fertilizante se va a aplicar tarde, ¿sí? Sino equiparar o satisfacer la demanda del cultivo en ese momento. Entonces, ya en B9, B10 el cultivo está en pleno crecimiento y plena demanda. Entonces, yo creo que fisiológicamente sería más correcto aplicarlo cuando el cultivo lo demanda, ¿sí? Que no es temprano. Temprano tenemos las mayores posibilidades de perderlo. Bien en periodo crítico, poner una buena... Sí, lo que pasa es que tenemos después la situación de, bueno, ya aplicaste fertilizante en B10, bueno, ¿cuándo lo va a empezar a absorber el cultivo y cuándo se va a trasladar el crecimiento? También, sí. Una consulta, doctora, perdón, una nueva pregunta es, y en todo caso, el diagnóstico de la necesidad de nutrientes o de micronutrientes de ese momento en B10, ¿es posible? Es re difícil porque no hay una herramienta que te diga, bueno, necesita tanto. Se ha evaluado con SPAD, con entallo, es todavía un tema por resolver. ¿Cuánto falta? Nos falta con nitrógeno. Sí. ¿Alguien más? Una consulta. ¿Hay alguna fuente donde muestre un poco qué materiales dentro de qué genotipos de una manera se comportan un poco más estables a un coeficiente de variabilidad alto, digamos? Por ejemplo, yo arranco con una siembra mala y ya arranco con una uniformidad alta. Entonces yo sé que tengo tal híbrido y yo sé que de una manera con fertilidad, mejorando el ambiente, puedo bajar esa variabilidad o no. Si yo sé que, entonces, ¿hay una fuente de consulta donde ustedes estén viendo, evaluando cada híbrido, o en general, y uno pueda decir, bueno, sí, tengo tal híbrido, lo puedo mejorar un poco con una fertilización, por ejemplo, ¿no? Sí, era la idea, digamos, ver, bueno, si hay genotipos que son, o que partiendo de una variabilidad ya de por sí son más sensibles. A priori uno podría pensar que un genotipo que tolera alta densidad es menos sensible a esa variabilidad, ¿sí? No hay una fuente de datos actual, al menos que yo conozca, que uno pueda ver, bueno, tal genotipo es más tolerante o no Los datos son más basados en la densidad que el... Son basados en la densidad, sí, pero uno a priori, en el comportamiento de un genotipo a la densidad, puede pensar en cómo se va a comportar en una situación de variabilidad en la distancia entre plantas o lo que sea. Sería un cultivo que tolera la alta densidad. Yo a priori diría que también tolera una alta desuniformidad en la distancia entre plantas. Es, digamos, algo que yo pienso, pero no estaría correlacionado por estas cuestiones de, bueno, esas situaciones de alta densidad, ahí es donde penaliza el rendimiento, ¿sí? Por otra parte, si tenés huecos donde hay poca utilización, un genotipo que tenga la posibilidad de compensar a través del número de granos por planta, en esas situaciones donde se generaron huecos, también podría ser tolerante a esas situaciones de desuniformidad. Sí, en realidad no es una pregunta, sino un comentario para pensar, digamos. Yo creo que no habría que ir por el tema de densidad, cuál ajusta más, sino qué componente de rendimiento tiene cada híbrido para ver cómo le pega eso, porque no es lo mismo un híbrido con espiga flex, que te va a achicar mucho la espiga, que uno de espiga fija que compensa con peso de grano, digamos. Entonces, habría que ir por ese lado. El año que viene vamos a hacer protea con variabilidad y sí, Fede me mata. Pero, y ahí medir componentes estaría bueno. Pero, ¿vos lo relacionás directo? Directo. ¿Cómo puede compensar la desuniformidad? Y también el otro punto es el vigor inicial que tenga cada híbrido, digamos.
eso también es importante, y no es lo mismo la disuniformidad en fecha de siembras temprana con más frío que tardía, o sea, y después es algo que pienso yo y es personal. Sembremos bien y listo. Sí, Sí, por eso le decía hoy. Sí. Por eso cuando le preguntaba hoy a María, de primero prevenir. Sí, Siempre mejor por prevenir que supuesto. curar. Pero bueno, siempre estas situaciones en algún lado aparecen. Sí, Para mí es clave el tema del calibrado. sí. En la rodaje del caño y demás, creo que eso, gracias, es un punto importantísimo ese. Sí, no, acá, este ensayo lo tenemos en otro campo, acá a 10 kilómetros, en ese módulo de innovación que lo estamos haciendo con la gente de Oreva, en ese caso, se está midiendo esto y también calidad de semilla, el calibre. Y tiene un impacto tremendo, lo que vos comentabas, tremendo. Y lo otro que medimos también en la desuniformidad, no fue el objetivo de la desuniformidad, pero sí la profundidad de siembra. Nos llevamos una sorpresa tremenda este año, en las fechas tempranas a favor de sembrar profundo. Pero también hay que tener en cuenta que este año, no siempre, pero se bancó profundidades grandes para un maíz y con un cultivo mucho más uniforme de lo visual. Así que está bueno, así que gracias. No sé si hay otra consulta, si no, bueno, gracias María. Bueno. Impecable. Acá con los tiempos, todo.